Y seguimos ahora, después de este momento tan simbólico, con una charla magistral también que se denomina La regulación como motor, acelerando la transición, democratizando el acceso y protegiendo a la ciudadanía. Para que, ahí se está parando, veo, invito entonces a don Julio Clavijo, jefe del área de sostenibilidad energética de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Julio, adelante, por favor, te dejo el podio. Buenos días, ¿se escucha? En primer lugar, desde la Superintendencia queremos agradecer por esta invitación que nos hace ACESOL, que nos invita a compartir la mirada que tenemos desde la regulación energética en Chile y cómo la regulación se ha transformado y debe transformarse en un motor para la transición energética. Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando estamos viviendo una transición energética, que simplemente la transición no es un cambio simplemente de tecnología, sino la transición requiere varios desafíos, desafíos de gestión, desafíos de coordinación y desafíos también desde el punto de vista de la regulación. La regulación no puede ser un limitante para la transición, sino debe ser todo lo contrario, debe ser un habilitante de ella. Por eso es importante tener esta mirada. Y cuando hablamos de transición energética, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué es importante la transición energética? Porque Chile se propuso ser un país libre del carbón. Y nos propusimos metas, llegar al 2050 de ser un país libre del carbón. Vemos que estas políticas públicas no es algo que solo Chile esté haciendo, sino el resto de los países en el mundo va en este camino. Y hoy día, con la realidad geopolítica que estamos viendo, es extremadamente necesario. Hoy día, cuando uno analiza a los distintos países, ya declaran que este tipo de política pública no es simplemente una política ambiental. Aquí estamos hablando de una política que entrega protección al ciudadano, protección a la industria. Hoy día, si nosotros pudiéramos decir que fuéramos un país libre del carbón, no dependeríamos de los combustibles fósiles, no los veríamos afectados de las variaciones de los combustibles. Por lo tanto, estas políticas públicas no son solo tema ambiental, sino son un tema que trae protección al ciudadano y trae múltiples beneficios para la sociedad, no solo en temas ambientales, sino en temas de salud y temas que ya conocemos. Por eso es importante analizar cómo avanzamos en esta transición. Y en los que nosotros hemos visto en las presentaciones de ayer, hoy día, podemos decir que Chile es líder en la primera etapa de la transición. O sea, nosotros somos líderes en cambiar nuestra matriz de generación. Efectivamente, los datos que veíamos anterior, en un momento llegábamos sobre el 80% de la energía, en un momento del día era totalmente renovable. En Chile, cerca del 70% de toda nuestra generación es renovable y el 51% ya es renovables no convencionales. Uno podría decir, tenemos la tarea hecha, como decía mi antecesor, pero efectivamente la tarea no está hecha, porque la transición energética requiere dos etapas fundamentales. Algunos le llaman primer tiempo, segundo tiempo, pero para lograr la transición energética nosotros tenemos que ser capaces de descarbonizar el consumo, y cuando descarbonicemos el consumo realmente vamos a lograr la transición energética. Los especialistas indican que la primera etapa de la transición es la más simple, es la más fácil de lograr. Uno dirá, sí, tiene complicaciones, pasamos a generación variable, sí, problemas de coordinación. Nadie dice que la primera etapa sea sencilla, pero la segunda etapa es la más compleja, porque yo tengo que descarbonizar el consumo. Y por eso la transición también corre un rol relevante, porque cuando miramos las distintas transiciones energéticas que han pasado en la historia de la humanidad, estas nunca se hicieron con el usuario. Y esta transición solo será viable y factible si es con el usuario y si es para él. Por eso es fundamental que las políticas públicas en este aspecto de la transición se enfoquen en el ciudadano. ¿Qué tenemos que hacer como Chile? ¿Por qué no hemos declarado que es importante descarbonizar el consumo para alcanzar esta transición? Porque si analizamos
las emisiones de energía, las emisiones que se producen en el país, el 76% de ellas viene de energía, pero si vemos de todas esas emisiones, solo el 26% viene de electricidad. Por lo tanto, si solo enfocamos descarbonizar nuestra generación, solo estaremos impactando sobre el 26% de las emisiones. Es clave descarbonizar la industria, descarbonizar el transporte, porque si nosotros analizamos el consumo de Chile y vemos dónde se concentra el consumo de Chile, vamos a mirar que el 36% de ello corresponde a un consumo que está en transporte. Por lo tanto, es clave descarbonizar el transporte. El 38% corresponde a industria y el 22% corresponde a comercial y residencial. Pero si analizamos el consumo y miramos un poco más allá, cerca del 56% de este consumo es netamente térmico. Por lo tanto, también tenemos que tener políticas que avancen en cómo avanzamos en el tema térmico. La estrategia que hemos tomado como Chile para avanzar en esto ha sido tener políticas asociadas a eficiencia energética, flexibilidad, electromovilidad y generación distribuida. Esto es como resumen de lo que hemos hecho. Hoy día hemos sido capaces de avanzar en la primera etapa de la transición, pero sí es clave para lograr el éxito de la transición descarbonizar el consumo. Y para eso es clave la generación distribuida, los recursos distribuidos, el mercado de flexibilidad que podamos implementar en esta materia, la electromovilidad y la eficiencia energética. Y en esta materia, ¿qué es lo que hemos hecho como Chile? ¿Cómo hemos avanzado en estas materias? Lo primero que quiero contarles es que en materia de eficiencia energética, Chile está implementando una de las leyes más exigentes en esta materia, ¿ya? A nivel regional somos referentes en implementar la ley de eficiencia energética. Aquí les muestro datos. Hoy día la ley de eficiencia energética primero se encarga en distintas etapas. Una de las etapas que buscaba era cómo logramos que las viviendas que se construyeran en Chile tuvieran un estándar térmico. Ya salió la norma, el año pasado se publicó la norma del MIMBU donde establece el estándar térmico que tienen que tener las viviendas. También tenemos una política que involucra a todos los servicios públicos como Estado verde, que tienen que avanzar en el tema de eficiencia energética. Pero lo que estamos viendo acá, que Chile decidió que el avance y las obligaciones en implementar la eficiencia energética tenían que estar ¿en quién? En los grandes consumidores. Hoy día, la ley de eficiencia energética impacta en el 50% de todo el consumo del país. Hoy día el 50% energético del país está implementando un sistema de gestión de la energía establecido por la Ley de Eficiencia Energética y que la SEC monitorea y fiscaliza. De ese 50% del consumo, que para ser exacto es el 48,6% de todo el consumo nacional, equivale a 274 empresas en el país. De esas, el 88% hoy día ya cuenta con un sistema de gestión de eficiencia en la energía, que va a significar que vamos a ir viendo cambios en esos procesos industriales, cómo vamos logrando que sean más eficientes, y ese es el primer paso que estamos dando en Chile, porque nuestro desafío es al 2030 poder reducir en un 15% la intensidad energética y al 2050 en un 35% de la intensidad energética. Con eso vamos a lograr reducir en un tercio las emisiones contaminantes en el país. Con respecto a electromovilidad, también puedo decir que hemos dado pasos gigantes en esta materia. Es una política pública que nos convence a nosotros porque creemos que trae beneficios directos a la sociedad. También es la forma más presente o más tangible de que el usuario pueda ver la transición energética y pueda ser parte de él. En tema de transporte público, Santiago es una de las ciudades que tiene más buses eléctricos en el mundo, ¿ya? Hoy día más del 68% de la flota de Santiago tiene buses eléctricos, ¿ya? Tenemos más de 4.000 buses circulando en la región metropolitana, más de 70 electroterminales, más de 160 megas en potencia instalada. ¿Y eso qué trajo? Trajo beneficios en reducir los gases de efecto invernadero, reducir la contaminación acústica. Se midió la contaminación acústica en la Alameda y se redujo en un 45%.
Por lo tanto, políticas como esta traen beneficios directos a la sociedad en temas ambientales, en reducción de ruido, en calidad de vida. La percepción del ciudadano tuvo la nota más alta en el aspecto de transporte público. Los usuarios valoran que hoy día pueden ir en un bus y puedan conversar. Entonces, políticas como esta nos hacen poner al ciudadano en el centro de esta transición y estamos convencidos que a través de este camino podremos traer beneficios para nuestra sociedad. Pero también, ¿qué es lo que hemos hecho con los vehículos? ¿Qué pasa con la venta de vehículos eléctricos? Porque somos líderes en temas de eficiencia energética de grandes consumidores, en electromovilidad, en transporte público, pero ¿qué es lo que está pasando con los vehículos? En primero establecimos una ley que establece estándares de eficiencia vehicular. ¿Qué beneficios tiene esta ley para el ciudadano? Podemos apreciar en la gráfica desde el 2023 y hacia atrás, en la última década, todos los vehículos que se comercializaban en Chile, el estándar promedio no superaba los 15 kilómetros por litro. En cambio, mirábamos los vehículos que llegaban a otros mercados y el rendimiento era mucho mayor que el que llegaba a Chile. Entonces, la ley de eficiencia energética estableció un estándar de eficiencia que tenía que tener todo el parque vehicular que se comercializaba en nuestro país. Y eso empezó a regir el año 2024. El primer impacto de esto fue mejorar el estándar de 15 kilómetros por litro, que en la última década nunca cambió, a 16,6 kilómetros por litro. ¿Qué significó eso para el país? Una reducción de 2,5 millones de litros de combustibles ahorrados, más de 8.000 toneladas de CO2 que no se evitaron. Esto también uno dirá, pero ¿qué efectos tuvo realmente para el ciudadano? Vemos que hasta el 2019 solo el 3,5%, 3,6% de los vehículos que se comercializaban en Chile era cero emisiones o bajo en emisiones. Solo el 3,6%, es decir, el usuario cuando iba a comprar, solo el 3,6% de los autos podía ser cero emisiones. Es decir, el usuario no tenía alternativas de poder comprar un auto eficiente. Con el efecto de la ley, eso aumentó en un 23% de todos los autos que se comercializan en Chile ya son cero emisiones o bajo en emisiones. ¿Qué significa esto también para el ciudadano? Uno pensará, ¿tenemos más oferta de vehículos eléctricos? ¿Los precios subieron? No, hemos constatado que los precios se redujeron a haber más competencia en un 17%. ¿Qué significó esto también? Que hoy día, frente a la realidad que estamos viendo de los precios de los combustibles, los usuarios pueden tener acceso a la tecnología. Y eso nos ha permitido avanzar en esta transición. Con respecto a qué pasa con la venta de vehículos eléctricos, nosotros podemos analizar que cerca del 20% de los vehículos que se vendieron en el mundo el año 2024 fueron eléctricos. 1 de cada 4 vehículos vendidos el año 2025 fue eléctrico. Eso significó cerca de un ahorro de 1 millón de barriles diarios de combustibles ahorrados. Y en Chile, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile hoy día hemos alcanzado un récord de alcanzar más de 20.000 autos eléctricos y híbridos enchufables que están comercializados en el país. 127% más que el año 2025 ahora, en lo que llevamos 125% más que el mejor año que hemos tenido hasta el momento. Por lo tanto, vemos que la electromovilidad ya no es el futuro, es el presente y es una necesidad de nuestros ciudadanos. Por eso también, para cumplir esa necesidad, ¿en qué tenemos que pensar como regulador? ¿Cómo construimos el ecosistema para que los usuarios tomen esta decisión? Y ahí podemos apreciar que la infraestructura de carga cada año va creciendo. Hoy día en Chile contamos con la electroruta más larga de Latinoamérica, que tiene más de 2.000 kilómetros de extensión, que va desde Copiapó hasta Chiloé. Hemos visto que fuertemente la carga rápida es la que está predominando en las instalaciones públicas. Tenemos cargadores que van sobre los 100 kilowatts hasta 200 kilowatts de potencia, y eso significa un desafío para la red de distribución. ¿Ya? Pero nosotros no solo nos quedamos con los desafíos, sino también nos hacemos cargo de las necesidades del usuario.
Y como superintendencia entendemos que cuando tenemos que construir un ecosistema para que el usuario sea parte de esta transición y sobre todo la electromovilidad, tenemos que entender cuáles son las necesidades del usuario cuando decide ir por este camino. Y una de sus necesidades del usuario es lo que se conoce como la ansiedad de carga. Es decir, yo cuando me compro un auto eléctrico cambia la forma de mirar las cosas. Yo cuando tengo un auto convencional hecho combustible, cuando llega a la última rayita o cuando se prende la luz del auto hecho combustible, acá no, pasa todo lo contrario. El que tiene un auto anda mirando dónde puede enchufar su auto. Entonces se conoce internacionalmente como la ansiedad de carga y para eso es vital tener información de dónde está la infraestructura de carga en Chile y para eso la SEC construyó este mapa que estamos viendo que prontamente ya se va a lanzar. Hoy día están en etapa de pruebas. Como pueden ver ustedes en la pantalla, el mapa, somos uno de los pocos países en el mundo que puede saber dónde están ubicados todos los cargadores públicos del país y podemos monitorear cómo se ve en tiempo real, si ese cargador está disponible, cuál es el precio de la carga y ver si esa carga es rápida, ver el operador y poder tomar la decisión si es que voy o no voy a cargar a ese punto. Esta es información vital para el ciudadano cuando está en este proceso de cambiar su vehículo a un vehículo más eficiente y un vehículo no contaminante. Y esto es lo último relacionado con la generación distribuida, que desde Acersol nos pidieron que tomara un foco acá y avanzar cuáles son los desafíos regulatorios que tenemos acá y cómo logramos como país ser un país referente y lograr la masificación de la generación distribuida en Chile. Porque cuando uno analiza los datos y podemos pensar que tenemos cerca de 38.000 instalaciones, es del año 2025, es el cierre del año 2025, cerca de 47 megas instalados. Pero si vemos los datos donde se concentran estas instalaciones, el 86% de ellas son habitacionales. ¿Ya? Si uno hace un análisis de potencia, efectivamente en agrícola es donde se concentran los proyectos más grandes. En segundo lugar, industrial, en segundo lugar, habitacional y en tercer lugar, industrial. Pero si uno analiza que la mayor cantidad corresponde en proyectos habitacional y uno determina cuál es la potencia promedio de estos equipos, en Chile la generación distribuida, el promedio de instalaciones es de 3,7 kilowatts de potencia. ¿Ya? Y si uno analiza del total potencial que hoy día existen, acuérdense que la ley de generación distribuida aplica a todos los clientes regulados, en Chile son más de 8 millones de clientes regulados, es decir que la generación distribuida actualmente ni siquiera alcanza el 1% de todos los clientes regulados. Entonces, sí tenemos un desafío, cómo crecer en esto, y para eso nosotros vemos que hay 4 aspectos fundamentales que tenemos que trabajar. ¿Ya? Uno es el acceso a la información, cómo los desarrolladores, el usuario accede a la información. La segunda etapa es cuando voy a iniciar el proceso de conexión, cómo ese proceso tiene que ser ágil, simple. El tercero, el capital humano, o lo que nosotros también conocemos, cómo logramos que nuestras instalaciones también sean seguras. Hoy día nosotros podemos decir que el estándar de seguridad que tiene Chile en generación distribuida es una envidia a nivel internacional. Ni siquiera Estados Unidos tiene el estándar tan seguro como en Chile. Y ni siquiera exigimos la mitad de protecciones o certificaciones que exigen otros países. Veíamos recién España, y en España también existe un modelo de certificación. Aquí en Chile no existe el modelo de certificación, pero sí podemos decir que sobre el 96% de nuestras instalaciones que son fiscalizadas y monitoreadas tiene un estándar que es seguro para el ciudadano. Pero sí, ¿cuál es el desafío? Tenemos que ser capaces de tener capital humano en regiones. Eso es un desafío importante, porque si la industria se mueve solo desde Santiago, no vamos a lograr la masificación de esta tecnología. Y finalmente, creemos que hay que fomentar la generación distribuida en casos, sobre todo casos de éxito, y ver cómo a través de ella llevamos la transición energética al ciudadano. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hemos avanzado en Chile? Primero tenemos una plataforma de información pública, que es una obligación de todas las distribuidoras disponer de la información de red, capacidades, facturación. Y lo más importante que desarrollamos desde la SEC
desde la superintendencia, porque entendemos y nos ponemos en el lugar del desarrollador, que el usuario necesita información en el momento. Yo, si voy a instalar paneles en mi casa, no puedo estar sometido a una condición que en 20 días me van a decir si esto es factible, o 10 días. Ya ni siquiera el usuario está dispuesto a esperar 5 días. Hoy día el usuario necesita en el momento saber si mi proyecto es factible o no. Por eso el año pasado lanzamos el explorador de capacidad en forma de piloto, y este año ya va a salir la versión definitiva, que es el único sistema que concentra a todos los usuarios del país, donde uno, solo colocando el nombre de la empresa distribuidora, el número de cliente, en segundos te dice si tu proyecto es factible. Todos esos puntitos que ustedes ven ahí en la parte de abajo de la pantalla, esa es una imagen del explorador. Todo lo que está en verde es factible. Lo que está en amarillo dice, sabe, señor usuario, esto puede requerir estudios. Y lo que está en rojo, efectivamente, esto requiere estudios y posiblemente requiera adecuación en la red. ¿Ya? Pero ¿cuál es nuestro problema? Es que ese proyecto, como fue piloto, hoy día no es vinculante. Hoy día el usuario tiene que ir al proceso de conexión, tiene que pasar por esto, y creemos que es necesario avanzar en cómo hacemos esto vinculante. En Chile tenemos la suerte de que el proceso de conexión tiene una ventanilla única, es decir, todos los usuarios y todas las distribuidoras se tramita a través de una ventanilla única. ¿Ya? ¿Qué nos permite a nosotros eso como fiscalizador? Que es el mundo perfecto para nosotros, porque no tengo que esperar que alguien me reclame por el proceso, sino yo lo puedo fiscalizar. Como SEC establecimos procesos de fiscalización en forma trimestral. Aquí en esta plataforma se tramitan más de 50.000 solicitudes, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es monitorear los plazos de conexión. Si, como la primera etapa de la presentación, cuando mostré la evolución de este mercado, se me olvidó contarles que el año 2025 fue el mejor año de la generación distribuida de los últimos 10 años, alcanzando más de 10.000 proyectos conectados en ese año. Y sin embargo, vemos que el comportamiento de la industria en responder a los usuarios, partimos con un estándar del 83% de todo lo que se respondía dentro de plazo. El segundo trimestre bajamos a un 72%, el tercer trimestre subimos un 77% y terminamos el año con un 88%. En el trimestre de este año, la industria alcanzó un 92% de cumplimiento. ¿Ya? Y ahí al lado están algunos incentivos que le dimos a la industria, como 7 incentivos que le dimos a la industria para mejorar su estándar, y logramos mejorar, que son las sanciones que están ahí detalladas. Ya, pero no quiero que se queden en eso. Eso es aparte. Pero uno podrá decir, estamos súper bien. 92% de todo lo que se tramita está dentro de plazo. Sí, pero ¿es la realidad que vive el ciudadano? Ya. Para eso nosotros nos encargamos de ver cada uno de los procesos. Hay una gráfica que a lo mejor no se ve muy bien abajo, pero muestra por separado los procesos. Cada una de las solicitudes. Sí, todas las solicitudes cumplen. Pero el usuario, desde que solicita o tiene la intención de conectarse hasta que finalmente ve el descuento en su boleta, pasan alrededor de 6 meses. Si nosotros queremos lograr la masificación, esto es realmente una barrera. ¿Ya? Y en esto sí tenemos que ser capaces de avanzar. ¿Por qué? Porque la regulación consideró proyectos hasta 300 kilos. Pero cuando yo miro los datos y digo, el 87% son habitacionales. 3,7 kilowatts es el promedio. Tengo que buscar incentivos y buscar una regulación que esté acorde a los desarrollos tecnológicos, que me permita tener un proceso mucho más ágil. ¿Ya? Porque el usuario no puede esperar. Por eso también encuentro muy interesante lo que hacen en España, de decir, de cierta potencia le exigimos ciertas condiciones y de cierta potencia no se exigen otras condiciones. Creo que es muy relevante empezar a mirar lo que están haciendo otros países. Uno, cuando mira el caso de Australia, usan la tecnología, el usuario entra a una plataforma, registra y en segundos tiene la factibilidad. ¿Ya? Tal vez no tiene el mapa de capacidades, pero tiene un sistema detrás que le entrega una factibilidad en minutos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de avanzar en que estos procesos sean más ágiles, porque no puede ser que un usuario que
se demora, o un instalador que se demora 2 semanas en poder ejecutar su proyecto, se demore 6 meses en ver sus beneficios. Eso realmente es una traba para el mercado y tenemos que ser capaces de avanzar eso. También tenemos que ser capaces de regular otros temas que tenemos que están relacionados en que la tasa de rechazos de la distribuidora es muy alta. ¿Ya? Es decir, más de la mitad de todos los proyectos se rechaza. ¿Se rechaza por qué? Porque faltó la foto del carnet, porque el contrato no tenía el dato incorrecto, porque el proceso de pago que hiciste en el sistema no era correcto. Si vemos el gran falla de los temas es el proceso de pago. Cerca del 40% de los rechazos son el proceso de pago. Y uno se explica hoy día, crear una cuenta bancaria lo puede hacer directamente el celular. ¿Qué tan complejo es hacer un proceso de este tipo si hoy día la generación distribuida no tiene deudas para el usuario? Hoy día, a diferencia de la regulación anterior, de la regulación de los clientes de consumo, donde las deudas radican en la propiedad, sí, es efectivo que yo necesito saber cuál es el propietario en ese momento, porque la deuda va a radicar en la propiedad. Pero cuando tengo generación distribuida, yo no tengo deudas, yo tengo beneficios, descuentos en mi boleta y tal vez un cheque a quien le tenga que pagar los excedentes. Por lo tanto, también hay que replantearse las exigencias regulatorias en este aspecto de cómo somos capaces de lograr que los proyectos más pequeños, que son los de los ciudadanos, sean mucho más ágiles y mucho más fácil este proceso para poder lograr la masificación. Y lo otro también, ya estos son temas que tenemos que ser capaces de regular, son los costos del proceso de conexión, que no puede ser que existan diferencias entre una distribuidora y otra de cerca de 400% en el costo del proceso de conexión, siendo que es lo mismo que hace una y otra distribuidora. Son materias que tenemos que ser capaces de avanzar y solucionar estos desafíos, porque hoy día es difícil explicarle a un ciudadano que por vivir en una región y en una comuna y en la comuna de al lado tiene que pagar 400% más que el otro. ¿Ya? Esos son precios que no están regulados y son desafíos que tienen que abordarse desde la regulación en esta materia. Cuando hablamos de fomento, creemos que hay distintas iniciativas que se tienen que fomentar y también cómo somos capaces de mostrar los distintos proyectos y los beneficios que tienen. Acá en la imagen hay un proyecto comunitario, es un proyecto comunitario social que se hizo en la comuna de Talagante, donde hay 193 familias que se vieron beneficiadas de este proyecto. Ahí muestra dónde está ubicado el proyecto y dónde está la comunidad. Esto trajo reducciones directas en 193 usuarios. Esto es mejor que aplicar un subsidio, ¿ya? Porque esto trae un impacto no solo en meses, sino en un proyecto que dura 15 años, ¿ya? Y con descuentos de boletas que en algunos casos llegan a 0. ¿Qué más? ¿Qué beneficio el ciudadano? ¿Qué más palpable esta transición cuando él ve que a través de esta transición él puede tener beneficios directos? ¿Ya? Y con estos proyectos hacemos parte al usuario de la transición. Creemos que es el desafío que tenemos que abordar de cómo logramos masificar la generación distribuida, porque estamos convencidos que es una política pública que trae beneficios para la sociedad y sobre todo en los momentos que hoy día estamos viviendo. Desde la superintendencia nuestro desafío siempre es cómo avanzamos, no solo desde la regulación, sino a través de la tecnología y cómo somos capaces de entregar herramientas al ciudadano. Contamos con la plataforma de generación distribuida que consolida todos los trámites, el explorador, que hoy día estamos avanzando en una segunda etapa de explorador que involucra las redes de media tensión. Hoy día la solicitud de la industria es que avancemos en media tensión para ver las capacidades que existen en media tensión. Y lo último que estamos prontamente hoy día encontramos en proceso de piloto, que es una aplicación que concentra todos estos aplicativos y que le entrega información al ciudadano en tiempo real. Dado que el usuario, el instalador o el desarrollador muchas veces nos dice: yo estoy en un proceso donde requiere días y yo tengo que estar en la calle, yo ahí genero mis recursos, no en una oficina. Por lo tanto, yo no tengo tiempo de estar todos los días en un computador.
y no puedo estar haciendo seguimiento a proyectos que se demoran 15, 5, 10 días. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de cubrir esa necesidad? A través de este aplicativo, concentra el proceso de conexión. Yo puedo seguir mi proceso o todos los procesos que yo tenga asociados, o el propio usuario, solo a través de su clave única, el usuario ingresa a este aplicativo con clave única y automáticamente va a seguir todos los procesos que él tenga asociados a su root. Este aplicativo que le va a permitir saber en tiempo real en qué está su tramitación, dónde está el proceso, si la distribuidora le contestó, si le falta algún papel, si la SEC fiscalizó, entregó el certificado a la SEC a tiempo también, y va a tener información en tiempo real durante todo el proceso. Y cada vez que cambie el proceso, le va a llegar un aviso a su celular y le va a decir que esto cambió. Es cómo cambiamos la forma de ver las cosas, es que el usuario ya no tenga que venir donde mí, sino yo cómo voy donde él para solucionar sus problemas y lograr que entre todos logremos los desafíos que tenemos como país en esta transición. Así que con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta presentación. Hoy está muy Mateo, estas segundas jornadas están terminando antes, pero estamos preparados acá para poder seguir. Viene el momento del coffee para que puedan conectarse, vincularse. Les recuerdo que si se sacan fotitos, nos etiqueten con el hashtag Proyecta Solar 2026 y que miren, por favor, los programas de los workshops que están en curso también de nuestras empresas. Muchas gracias a quienes nos están acompañando también por streaming. Nos vemos en 30 minutos. 11:30 volvemos con un panel que tiene un título que me parece muy atractivo. Hogares inteligentes, facturas transparentes. Así que lleguen a la hora para que comencemos. Muchas gracias.